Ahora me comunico con Harold Sánchez, director del medio digital Factor 4 desde Guatemala. Un gusto tenerlo, Harold, colega. Saludos desde Lima, Perú. A ver, vamos a hablar primero del caso emblemático de Rubén Zamora. ¿Qué se sabe hasta estos momentos? Bueno, él ya es, primero, gracias por la oportunidad, Carmen, Sí. a la audiencia peruana. Creo que el caso de José Rubén Zamora se ha convertido ya en un preso político. Él no está detenido, según las autoridades, por ser periodista, sino está acusado por lavado de dinero, por chantaje y asociación ilícita. Se ha judicializado la labor del periodista. Nosotros creemos acá en Guatemala que esta persecución está dirigida principalmente a un medio de comunicación que él dirigía, que su principal aporte a la sociedad guatemalteca era destapar la corrupción del Estado, de los distintos gobiernos, no solo y está pagando una cuota muy alta. Y creemos que va a permanecer en la cárcel falsamente acusado. Es un mensaje a todos los periodistas de este país que no se puede fiscalizar ni denunciar los actos anómalos a los que caen los distintos funcionarios de este país. A ver, y si también, Harold, nos podrías dar un balance de cuántos medios de comunicación o periodistas se encuentran también en el punto de atención del gobierno en estos momentos. A ver, el día de hoy hay 4 periodistas en el exilio. 2 de ellos se tuvieron que ir porque eran judicializadas sus acciones. O sea, no se les acusaba de periodistas, de su función, sino se les acusaba de delitos penales y tuvieron que salir del país. Hay otras 2 compañeras periodistas indígenas que tuvieron que irse también. Una está en España, la otra está en Estados Unidos, huyendo por persecuciones que atentaban en contra de su integridad física. Entonces, también tenemos este exilio de periodistas que se van fuera de Guatemala, pero hay un exilio a lo interno, que son periodistas del interior del país, que sus medios de comunicación los cambian de lugar para preservar su vida. No se van afuera de Guatemala porque son periodistas indígenas que difícilmente podrían adaptarse a otras sociedades. Entonces, la situación de los periodistas en Guatemala al día de hoy es muy complicada, lo explicabas muy bien este gobierno, porque este informe de la APG es de solo este gobierno, son 389 casos. Entonces hay una situación de mucho temor y un ataque sistemático a la libre emisión del pensamiento y a la libre emisión de los periodistas. Claro, y si podrías describirnos, por favor, los mecanismos utilizados desde el gobierno para poder también poner frente a la actividad periodística válida y sobre todo el trabajo periodístico que es la fiscalización precisamente de las autoridades, un periodismo anticorrupción que lo único que hace es investigar e informar. Esos mecanismos, aparte de judicializar y para algunos especialistas, Harold, no sé si también sucede lo mismo en Guatemala, pero hablando con colegas desde Nicaragua, es crearles un delito, o al menos ni siquiera tienen el delito y simplemente son detenidos. Sí, la situación de Guatemala no es igual a la situación de Nicaragua. Acá hay un ataque, sistemático hacia ciertos periodistas que son opositores, que el gobierno ya los tiene calificados como sus enemigos. Entonces, hay una persecución en la que, por ejemplo, el caso de José Rubén Zamora, en la que se le pone lavado de dinero. Sí. Que, fíjate, si un periodista ha dedicado toda su vida a denunciar corrupción, no le va a pasar por la mente el actuar como un delincuente, lavando dinero, acercándose al narcotráfico o al crimen organizado para mantener su ejercicio profesional. Entonces, el gobierno guatemalteco lo que ha hecho, que empezó desde la pandemia, fue que a todos los periodistas que considera que no son afines a ellos, no se les permite la entrada a las conferencias de prensa. Ahí solo ingresan los medios afines a ellos. Y hay un
cerco publicitario y un cerco de parte del Estado y del sector empresarial a que sus pautas comerciales y oficiales solo van dirigidas a medios que les son, pues que están a favor de ellos, ¿verdad? Toda esta criminalización que hemos ido viendo les ha resultado a ellos como lo más eficaz para callar estas voces disidentes. Porque aquí hay un problema, en Guatemala hay un problema que tampoco tenemos abogados defensores que sepan defender periodistas. Entonces, cuando un periodista resulta detenido, su liberación no es tan sencilla, porque el abogado que lo va a defender lo defiende como un delincuente, no está defendiendo al periodista que según la Constitución de este país, en su artículo 35, goza de una libertad de expresión, que pues, es un derecho de todos los ciudadanos, ¿verdad? Pero estas son formas que han ido encontrando, sobre todo en los territorios donde los medios de comunicación se enfrentan a empresas extractivas, a empresas muchas veces de capital extranjero que son defendidas por las mismas autoridades de este país. El Ministerio Público, como podemos ver ahí a la fiscal general, se ha convertido en el brazo ejecutor, digamos, de las capturas y las acusaciones en contra de los periodistas. Correcto. Ahora, solamente para tener en claro el panorama en cuanto al caso de José Rubén Zamora, ¿qué le espera? ¿Cuál es la proyección? Y también tengo entendido, porque nosotros lo hemos venido aquí informando de la ayuda, ¿no?, de la solidaridad de los equipos de prensa con él, pero lamentablemente eso también no se podría catalogar como algo pues contundente, ¿no? Carmen, José Rubén Zamora es el periodista más emblemático del país, y no solo, digamos, a nivel nacional, sino a nivel internacional, reconocida su labor, universidades norteamericanas, en Europa, recibió un premio en España, o sea, era el personaje más conocido y sin embargo está detenido. El mensaje es claro. Si alguien de esa altura profesional y mediática es detenido, ¿qué puede pasar con el resto de periodistas? Que lo que nosotros vemos es de que él va a permanecer mucho tiempo en la cárcel. Lamentable. No vemos, mira, la CIP acaba de estar acá, la Sociedad Interamericana de Prensa estuvo, ni siquiera lo pudo ir a visitar a la cárcel, sino que en una de las audiencias la CIP ha denunciado esta situación, la violación de los derechos humanos de José Rubén Zamora. Entonces sí creemos que él va a estar mucho tiempo ahí. ¿Y sabes qué es lo peor? Que han destruido su medio de comunicación. El periódico ha dejado de ser un medio impreso y ha dado el paso a lo digital, con lo cual se reduce considerablemente su acción, su trabajo. Ha tenido que despedir al 60% de sus trabajadores y han aniquilado un medio que para los guatemaltecos era muy importante su existencia. Te agradezco mucho por este contacto, qué claro, y sobre todo el panorama que tenemos ante la prensa también en Centroamérica, pero concretamente ahí en Guatemala. Gracias, Harold Sánchez, director del medio digital Factor 4, por estar con nosotros con DNews. Ha sido un gusto.